Bienvenidos a Neblina, un podcast para hablar y reflexionar de las cosas difíciles de la vida. Bueno, feliz viernes 4 de octubre, estamos muy contentos de regresar. Créanme que estuvimos muy ansiosos toda la semana de poder regresar a este podcast, a este espacio llamado Neblina, en el que podemos seguir conversando y podemos seguir reflexionando juntos. Estamos muy emocionados de poder presentar este segundo episodio en esta primera temporada. Esta primera temporada se llama Cosas de la Vida. Y bueno, hemos llamado así porque queremos hablar en 8 episodios. Queremos hablar de diferentes cosas de la vida que yo creo que nos cuestan mucho. La semana pasada explicábamos un poquito de por qué el podcast se llama Neblina. Y la verdad es que, bueno, esto tiene muchos ángulos, muchas perspectivas y diferentes razones por las que se llama neblina. Compartíamos la semana pasada que obviamente tenemos en mente aquella escritura en Santiago, en donde dice que la vida es como neblina, porque realmente la vida es muy corta y muchos de nosotros hemos llegado, cuando menos lo esperábamos, a la vida adulta y estamos justamente enfrentando estas situaciones y estas cosas de la vida que son difíciles. También la neblina siempre no nos permite ver con total claridad lo que hay más adelante, y eso es parte del concepto que queremos presentar aquí en este podcast, en neblina, y que por eso le hemos puesto también ese nombre. Este es un nombre que hemos cocinado a fuego lento literalmente por años, y bueno, estamos muy contentos de que puedan estar hoy aquí con nosotros en este segundo episodio de esta primera temporada de 8 episodios, y hoy siendo el segundo en el que vamos a presentar estos temas. Así que gracias una vez más por estar con nosotros. Les queremos anunciar también que nuestros episodios, hay 2 anuncios que nos gustaría hacerle. Uno es que nuestros episodios van a estar en YouTube también muy pronto, y pronto vamos a estar compartiendo los links en las diferentes redes sociales. Y lo segundo también que me han preguntado mucho es si vamos a grabar videos en los podcasts, ¿verdad? En los últimos 2 o 3 años, los podcasters han estado incluyendo videos, que al final, originalmente el podcast pues era como un programa de radio moderno, ¿verdad? En donde escuchábamos, pero en los últimos 2 o 3 años se ha incorporado mucho el video a los podcasts. Bueno, para todos aquellos que son visuales, nos han dicho, bueno, pero pongan video, queremos, no es que me quieran ver a mí, ¿verdad? Pero queremos ver algo. Y bueno, en esta primera temporada lo que vamos a hacer es que vamos a compartir el video cuando tengamos un invitado, que será la próxima semana nuestro primer invitado. Voy a ir a la ciudad de Houston y voy a grabar un episodio, el tercer episodio, con un invitado que obviamente no les puedo decir hoy, pero un invitado que vamos a tener para hablar de un tema súper bueno. Y bueno, vamos a hacer eso el próximo viernes que salga el episodio. Lo podrán ver, y podrán ver el video también del tercer episodio de esta primera temporada, Cosas de la Vida, de nuestro podcast Neblina. Así que bueno, gracias por su paciencia. Como dicen en inglés, bear with us. Ténganos paciencia, por favor, porque vamos a ir poco a poco. Estamos súper abrumados. Yo me siento súper afortunado de la cantidad de personas que han visto el podcast y que nos han escrito. Gracias de verdad por verlo. Les pido que por favor se suscriban, nos sigan en Spotify, que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que nos sigan en Facebook, Neblina por Juan Mesa, y en Instagram, Neblina el podcast. Que nos sigan por favor y que estén pendientes de toda la información que vamos a estar compartiendo en las redes sociales. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Quizá usted se preguntará, bueno, ¿por qué se llama así el episodio de hoy? ¿Verdad? ¿Qué le pasó a Juan? ¿Por qué se llama así? Se volvió loco, ¿verdad? Bueno, déjenme aclarar otra cosa. En el episodio pasado, yo lo que quise decir es que soy originario de México, pero que vivo en Memphis. Pero por accidente, por dejarme llevar por la emoción, dije que soy originario de Memphis y que vivo en Memphis. Entonces mucha gente me escribió con, ay, sí, mira, tú te crees gringo y te crees de Memphis ahora. Entonces, no, obviamente fue un error. La gente que me conoce sabe que soy muy orgulloso de ser de México.
y que vivo desde hace 10 años acá en la ciudad de Memphis, Tennessee, donde trabajo y donde hacemos diferentes cosas y actividades mi familia y yo. Pero no soy originario de Memphis. Soy menfiano por adopción, pero soy originario de México, del norte de México. Así que bueno, esa es la realidad. Perdón por el error de dedo, por decirlo de alguna manera, pero bueno, quería aclarar eso también para todos los que estaban ansiosos de que yo dije que soy originario de Memphis. Entonces, gracias otra vez por estar con nosotros. Y de nuevo, a lo mejor se preguntará por qué el episodio de hoy se llama No se habla de Bruno. Wow, dice bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con la Navidad? ¿Qué tiene que ver eso con... ¿Qué tiene que ver eso? No se habla de Bruno. Bueno, empecemos por el principio. Empecemos hablando de la película de Encanto, que bueno, le prometo que este no es un podcast ni de reviews de, de películas de Disney, ni es nada de eso, ¿verdad? Le prometo que va a haber una conexión que usted va a disfrutar y que bueno, ya se podrá imaginar de qué de qué vamos a hablar, de qué se va a tratar o cuál va a ser la aplicación, ¿verdad? Pero no es un review de la película Encanto de Disney. Pero bueno, vayamos a hablar un poquito de la película de, de Encanto. De hecho, como parte de este episodio, le iba a cantar un pedacito de la canción, pero después dije, después voy a ahuyentar a la gente de este podcast, entonces no le voy a cantar un pedacito de esa canción, porque usted se la sabe, ¿verdad? Pero en en la película de Encanto, obviamente Bruno, que es uno de los tíos de la familia, es como dicen en inglés, el elefante del cuarto. Es decir, es aquello que es muy notorio, que está en el corazón, en la mente y en el alma de todos, pero que nadie se atreve a hablar. Ese es Bruno. Entonces, yo he visto esta película cientos de veces, porque mis hijos la han visto cientos de veces, y a pesar de que ahorita traen de moda otra película, bueno, cuando salió la película de Encanto, eh, la vi cientos de veces. Y es muy interesante este concepto de No se habla de Bruno, en donde hay una canción, ¿verdad? En donde la abuela y la familia prácticamente tenía prohibidísimo hablar de Bruno porque Bruno se había ido por el mal camino. No nos interesa tanto en este momento la temática de la película, sino lo que Bruno representa. Bruno en la película de Encanto representa aquello que está prohibido hablar y los secretos familiares, es decir, Bruno representa los secretos oscuros que todas las familias tienen. Ahora, esa puerta de los secretos oscuros que todas las familias tienen, no, eh, no lo vamos a abrir hoy, porque esa es la segunda parte. Ese es un episodio que viene en esta temporada, pero casi al final, en donde vamos a hablar de, no se habla de Bruno, segunda parte, pero que tiene que ver más con las maldiciones generacionales o lo que llamarían en psicología los patrones familiares. Y bueno, tengo ya una invitada apalabrada para hablar de ese tema. Y bueno, va a ser un episodio que van a disfrutar muchísimo, pero hoy no vamos a abrir esa puerta de los patrones familiares y de los secretos de familia, sino vamos a hablar más de lo que no se puede hablar, de lo que está prohibido hablar, de aquello que no se debe hablar en general, ¿verdad? Que tiene esta doble temática, esta doble connotación, eso de no hablamos de Bruno aquí no hablamos de Bruno, de ese tema no se habla. En la película de Encanto no hay manera de sanar el tema de Bruno hasta que Mirabel, la protagonista de la película, habla de él, indaga de Bruno, se reencuentra con Bruno, que eso es reencontrarse con su pasado familiar. De nuevo, la parte familiar la hemos de hablar en otro episodio más adelante en esta temporada, pero se reencuentra con su pasado y empieza a indagar y empieza a hablar, ¿verdad? E incomoda a otros de su familia al querer hablar de Bruno. Eso es algo bien interesante, ¿verdad? Al final, pues digamos que se habla del elefante en el cuarto, se habla de aquello que está presente y que todos se dan cuenta y nadie quiere hablar. Y lo interesante es que la familia sana y puede pasar a la siguiente fase, al siguiente escalón. Y en general pueden sanar justamente porque Mirabel quiso hablar, ¿verdad? Entonces, el episodio de hoy
está dedicado a lo sanador y a la catarsis que puede generar el animarnos a hablar de cosas que usualmente no queremos hablar. Lo que llamaríamos a lo mejor en la teología la confesión, o en los estudios bíblicos la confesión, lo que se llamaría en la psicoterapia la catarsis, ¿verdad? O en general, de una manera coloquial, lo sanador que es hablar de los temas difíciles, ¿verdad? No es algo nuevo que muchas personas sentimos un lugar seguro en no hablar de las cosas, en no hablar de las cosas que nos acongojan, que nos hacen sufrir, que nos duelen, y muchas veces preferimos guardar silencio. Yo, por ejemplo, soy una persona que cuando estoy muy estresado, yo no me gusta que me hablen, no me gusta hablar de esas cosas, y a veces puede pasar un buen tiempo y yo prefiero no hablar de esas cosas. Pero cuando hablo de esas cosas y me animo a hablar y a compartir lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi espíritu y lo que hay en mi alma, en mi mente, eso es, hablar es simplemente muy sanador, ¿verdad? De hecho, eso es prácticamente lo que sucede en la terapia, ¿verdad? Un buen terapeuta nos va a decir, nos va a llevar a hablar, nos va a decir que hablemos nosotros. Un buen terapeuta nunca nos va a decir lo que tenemos que hacer. Un buen terapeuta nos va a ayudar a hablar y a llevarnos a un punto en el que nosotros mismos podamos encontrar la solución y podamos encontrar pues cuáles son las puertas y las diferentes alternativas, ¿verdad? Entonces es un desafío y es un problema grande el no querer hablar, no querer confesar para poder sanar. Estas dos cosas están íntimamente relacionadas, el poder sanar y el poder hablar, ¿verdad? Y ambas cosas tienen sus lados positivos y sus lados negativos, y queremos de una manera breve, en 20-25 minutos, poder explorar esto con ustedes. Primero, quisiera hacer referencia a ese pasaje en la Biblia que está en la carta de Santiago, allá en Santiago en el capítulo 5, en el versículo 16, Santiago, que parece que es el hermano de sangre de Jesús, dice, confiésense unos a los otros, y dice, para ser sanados, ojo con esto, porque esto no tiene que ver con soteriología, esto no tiene que ver con que si yo no me confieso Dios no me va a perdonar, esto tiene que ver con la sanidad. Esto tiene que ver con la sanidad de nuestro corazón. Por eso Santiago, cuando habla de la confesión, cuando habla de la importancia de hablar, habla de la sanidad y no del perdón. Y no habla de la soteriología, sino habla de la catarsis, ¿verdad? Entonces es muy importante eso, recordar que la sanidad, vamos a experimentar una gran sanidad cuando nosotros aprendamos a hablar de las cosas que nos pasan. Pero también, por otro lado, hay una confesión que es tóxica, hay una confesión que es negativa, hay una confesión que en lugar de sanarnos nos hace daño. Por ejemplo, en el tiempo de Martín Lutero, hay un par de sus historiadores, entre ellos uno muy popular, que es Justo González. Justo González habla de cómo nos presenta la imagen de un personaje como Martín Lutero, que está atormentado por las cosas malas que ha hecho, y lo que hace es ir a confesarse una y otra vez. Va a la iglesia, se confiesa con el sacerdote, y se confiesa una vez, y dos veces, y tres veces, y Justo González llega al punto en el que nos presenta esta imagen en donde Martín Lutero pasa todo el día confesándose. Martín Lutero ahí. Y esto, obviamente, de acuerdo a la imagen que nos presenta Justo González, no es algo que le cause a él liberación, no es algo en el que él se sienta aliviado, donde se sienta sanado, donde él experimente sanidad, sino cada vez se sentía más atormentado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que hay cosas que podemos hablar que nos van a hacer sentir mejor, pero que tenemos que hacerlo de la mejor manera posible, de una forma saludable. Y que hay formas también en las que quizá muchos religiosos, muchos líderes o muchas otras personas en nuestros entornos, en nuestros trabajos, nos han a lo mejor manipulado, nos han empujado de una manera irresponsable a hablar
y que, no hemos, y que ese hablar y esas confesiones no han traído sanidad, sino han traído más tormento a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, hablemos un poco de este par de cosas. Primero, ¿cuál es la manera de hablar, de confesar y de compartir lo que hay en nuestro corazón que no es saludable? ¿Cuál es la forma de compartir, de hablar estas cosas que no son saludables? Bueno, hablemos de algunas cosas. En primer lugar, cuando hablamos para embarrar a otros, como dicen en mi rancho, cuando hablamos para dañar a otros, esa no es una confesión genuina, porque el objetivo no es sanar. Bueno, puede haber muchas razones para confesarse y para hablar de las cosas que hay en nuestro corazón, y está bien, pero no estamos explorando esa. Hoy específicamente estamos hablando de la sanidad que trae hablar. Estamos hablando específicamente de eso, la sanidad que trae hablar. Y hay cosas que decimos, yo vi esto, yo nunca lo voy a decir, o sea, me pasó esto, nunca lo voy a decir, porque esto no se debe saber, ¿verdad? Algo así como que no se habla de Bruno. Y es muy importante compartirlo, pero hacerlo de la mejor manera. Entonces, cuando hablamos para embarrar a otro, para dañar a otro, para enterrar al otro, para fregar, como decimos en mi rancho, para fregar a otro, bueno, entonces el objetivo de sanar es muy probable que no se cumpla, ¿verdad? Eso pasa como en los niños, ¿no? Como que hay uno que lo descubren haciendo algo, no sé, comiéndose un dulce, y el otro dice, bueno, sí, me lo comí, pero también mi hermano comió, ¿verdad? Mis hijos hacen eso todo el tiempo y se acusan uno al otro, confiesan, pero para embarrar al otro. Y bueno, son niños al final de cuentas, pero en la vida adulta, cuando nosotros vamos a hablar, si hablamos para simplemente para perjudicar al otro, bueno, eso no va a traer sanidad a nuestra vida. O segundo, cuando confesamos para divulgar para divulgar ciertas cosas, ¿verdad? Como a veces podemos compartir lo que hemos hecho, pero para publicar que hemos hecho buenas obras, para presumir que hemos hecho algo bueno, y simplemente lo que queremos es eso, que se sepa lo que hice, que se sepa cómo ayudé, y por eso estoy compartiendo lo que hay en mi corazón. Entonces, no, confesar no es chismear. Confesar no es chismear. ¿Verdad? No hay manera en la que de una confesión yo pase al chisme y eso traiga algo bueno para mi alma, para mi corazón, ¿verdad? Nunca le confieses, ahorita vamos a hablar más de eso ya al final, pero nunca le confieses algo a alguien que te va a agarrar de su comidilla en la cena con sus amigos. No lo hagas, ¿verdad? No merecen esos temas ser sacados en un contexto de esos. Entonces, chismear no es confesar. La confesión no es divulgar un chisme, la confesión no es divulgar la información de otros, no es que se sepa cierta cosa que está por ahí implicada directamente, eso no es el hablar para sanar. Y tercero, no es saludable cuando queremos confesar, cuando queremos hablar, cuando queremos manipular. Esto es lo que se llama la confesión de la verdad a medias. La confesión de la verdad a medias. Hay muchos adolescentes. Hace poquito hablaba esto con un pastor de jóvenes. Hablaba de esto y decía él, hay muchos adolescentes que lo que hacen es hacerles creer a sus papás que les cuentan todo, pero lo que hacen es compartirles la mitad. ¿Verdad? De tal manera que si sale algo a la luz, ellos van a decir, no, porque eso yo ya lo sabía, es que él me cuenta todo. Pero la verdad es que hay muchas cosas y muchos detalles, más que nada, que no han contado. Entonces, la verdad a medias tampoco nos va a ayudar, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de algo y queremos compartirle algo a alguien y decimos, mira, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo, quiero contarte algo que me pasó y a lo mejor esto me causa vergüenza, pero te lo quiero contar. Y contamos cierta parte nada más. Pues digamos que la sanidad va a ser a medias también, ¿verdad? Entonces, siempre que no sea el objetivo sanar nuestro corazón y hablando de otros, divulgando información, contando a medias, va a ser difícil que podamos sanar y podamos experimentar una sanidad saludable, completa y buena en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestras emociones. Entonces, ¿de qué forma podemos hablar? ¿De qué forma podemos hablar que sea algo saludable? ¿Cómo podemos compartir? ¿Cómo podemos encontrar un lugar seguro? Ok, primero,
cuando yo estoy consciente de que la sanidad y la confesión y el hablar en un lugar seguro y con alguien confidencial tiene que ver conmigo y solo conmigo. Si tiene que ver con alguien más, ya no es confesión. Eso es otra cosa, pero no es una confesión que tiene que ver con mi sanidad. Porque el objetivo de hablar, de nuevo, en este contexto que estamos hablando específicamente, tiene que ver con que yo pueda superar y yo pueda sanar cosas que me han pasado. Y no estamos buscando necesariamente la venganza, quizá ni siquiera la justicia. A lo mejor eso tiene su lugar, el buscar justicia tiene su lugar y es bueno, pero no estamos hablando de ese contexto específicamente. Estamos hablando de poder hablar y compartir cosas que hay en nuestro corazón y en nuestro pasado para poder sanarlas. Hablar de Bruno, literalmente. Cuando hablamos de esas cosas, cuando hablamos de estas cosas que están en nuestro corazón, y poder sacarlas a la luz. Esta es la manera de hacerlo, el poder atrevernos a hablar de cosas que se han callado por mucho tiempo y que, de nuevo, que tienen que ver conmigo y no con los demás, ¿verdad? El poder encontrar a alguien y decirles, es que necesito hablar contigo, quiero compartirte algo que de verdad me pasó de niño o me pasó hace poco y que se quedó en mi mente, en mi corazón, yo necesito hablarlo con alguien, ¿verdad? Hay personas que simplemente no lo van a hacer, y les cuesta mucho hacerlo, pero esta es una invitación para que veamos el poder sanador que hay en compartir y en hablar las cosas que nos han sucedido, las cosas que nos han pasado. Ojo, al final voy a compartir dos cosas que son muy, muy, muy importantes, así que por favor escúcheme hasta el final. Cuando hablamos de estas cosas que nos están carcomiendo, el callar no va a ser una buena idea. Entonces, lo segundo que quisiera compartir es que es eso, que callar no es una buena idea y que callar no compartir no nos va a ayudar, no nos va a beneficiar. Hay un salmista que dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Es decir, el no poder compartir lo que me pasa me va a carcomer por completo. Me está carcomiendo, me está consumiendo por dentro. Necesito hablar esto con alguien. Y es increíble cómo muchas personas, muchos hombres y mujeres, preferimos ser carcomidos por dentro que poder compartir esto con alguien. Lo tercero, que es muy importante, y esto es muy, muy, muy importante, estamos ya cerrando nuestro episodio de hoy, es muy importante encontrar a la persona indicada. Mi gente, no todo el mundo, la gran mayoría de personas que tú conoces no merece, y no porque deban ser merecedores, simplemente no están preparados para que tú hables de las cosas íntimas de tu pasado y de los problemas de tu corazón. No están preparados para escuchar lo que tú tienes que decir. Yo soy una persona que a mí me gusta compartir por lo general las cosas que me pasan y yo veo las respuestas de la gente, yo veo cómo la gente responde, yo veo lo que la gente dice y digo, la gente no sabe responder, la gente no sabe qué decir, la gente trata de decir algo, pero no todo el mundo está preparado para eso. Entonces yo te recomiendo que estas personas o esta persona que tú estás buscando para poder hablar. Si tú eres una persona que tienes a alguien, tú eres dichoso, eres bienaventurado y agradezco a Dios porque tú que estás escuchando tienes a una persona con cual hablar. Para mí, personalmente, no ha sido nada fácil encontrar a la persona ideal o en diferentes momentos de mi vida para poder hablar. Siempre es un desafío muy grande para mí, pero también por otro lado siempre he tenido lugares seguros para hablar. Pero esta persona debe tener dos características. Mucho ojo con esto. Una persona, número uno, que no te juzga. Una persona que no te juzga. Recuerda el concepto de empatía del que habla Brené Brown. Brené Brown, esta autora que es súper buena hablando de vulnerabilidad, ella habla siempre de la diferencia entre empatía y simpatía. ¿Verdad? Simpatía es cuando la gente dice, ay, pobrecito de ti. Y la empatía es cuando alguien dice, yo he estado ahí y te entiendo perfectamente. O sea, no es una conmiseración externa, sino es una conexión interna porque la gente te dice, yo he estado ahí. Consigue a alguien así. No consigas a alguien a quien le digas y diga, ay, pobrecito de ti, que se debe sentir horrible, sino gente que te diga, yo he estado ahí. Yo he estado ahí en ese lugar.
gente que no te juzga. Como ha estado ahí, no te va a juzgar. No te va a juzgar. No te va a ver con ojos de juicio. Y lo segundo, y muy importante, que sea confidencial por el amor de Dios. No le cuentes las cosas a la gente que tú sabes que lo va a decir más adelante. No le cuentes las cosas a las personas que lo van a divulgar. A veces solo esa persona le dice a otro, pero ese otro le va a decir a otro. Entonces, consigue a alguien que sea y que te garantice confidencialidad. La confesión, el hablar, no tiene que ver con el legalismo, ni con santurronería, ni con nada soteriológico, ni con nada mágico. Tiene que hablar con el hecho de que tiene que ver, perdón, con el hecho de que hablar es muy sanador. Por eso la terapia es tan sanadora, porque lo que hace uno es tener directrices para hablar y para poder sanar. Yo de verdad deseo en este episodio que puedas encontrar un lugar seguro, una persona en la confidencialidad en la que puedas hablar. Requiere mucha vulnerabilidad. Pero la vulnerabilidad, recuerde que es poder, no es debilidad. La gente odia la vulnerabilidad. La gente odia la vulnerabilidad porque no sabe que la vulnerabilidad es puro poder. Es poder puro. Y por eso es tan importante poder hablar. Pero hacerlo de una buena manera, ¿verdad? Necesitamos hablar de Bruno y necesitamos sanar las cosas internas y sanar nuestro corazón y sanar nuestras emociones y sanar nuestra infancia. Todo esto, cualquier enfoque que tú tengas para sanar tus emociones, tu infancia, tu pasado, los traumas de tu vida, no va a haber un solo método, un solo enfoque que no incluya hablar con alguien que no te juzga y con alguien que te garantiza confidencialidad. Entonces, yo te invito en esta tarde, la invitación de esta tarde es que podamos hablar de Bruno, que podamos sanar y sacarlo a la luz, que podamos hablar del elefante en el cuarto y podamos sanar estas cosas que nos pasan. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por escucharnos. Espero que sea de gran beneficio la charla de hoy y nos vemos la próxima semana. Gracias por escuchar este episodio. Aquí en Neblina nos encanta que hayas estado con nosotros. Por favor, síguenos en las redes sociales. Búscanos en YouTube como Juan Manuel Mesa o Neblina el Podcast. Búscanos en Instagram como Neblina el Podcast también o en Facebook como Neblina por Juan Mesa. Te esperamos, suscríbete y nos vemos la próxima.